Las noticias en contexto. Bienvenidos en Contexto, les saluda Diana Cecilia Rodríguez, espero que estén muy bien. Señores, hasta el mes de octubre de este 2024 se registraron en el país 501 homicidios, donde marcan las áreas más preocupantes por el índice de violencia: Colón, Panamá, destacándose el distrito de San Miguelito, y también nos ubicamos en un tercer lugar en Panamá Oeste. ¿Qué están haciendo las autoridades? Porque hay esa preocupación de parte de la población ante estos niveles de inseguridad. ¿Cuáles son esas políticas públicas, no solamente dirigidas hacia la represión, sino también hacia prevenir el delito? Por supuesto que esto necesita inversión y estrategia. ¿Lo están haciendo bien? Vamos a analizar las estadísticas y aquellas alternativas que han brindado las autoridades aquí en Contexto, cerrando este 2024. Para eso nos acompaña en esta oportunidad el criminólogo Ariel Betancourt. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Hay cifras definitivamente que preocupan. Estamos hablando de homicidios, algunos con una hazaña impresionante que solo veíamos, licenciado Betancourt, en otros países. Bienvenido a su análisis. Sí, muy buenas. Gracias por la invitación. Sí, hay que tomarle mucha importancia a esto que está ocurriendo. Nosotros estamos viendo que hemos cerrado un año 2024 lamentablemente con un nivel de índices elevados a comparación con el año 2023. Sí, las autoridades han tomado ciertas medidas, ciertas características, han hecho su esfuerzo. No les voy a negar que han hecho algún tipo de estrategias. Nosotros hemos visto que, por lo menos, voy a también a resaltar lo bueno. En cuanto al tema de la frontera, hemos tenido un buen manejo. Se ha manejado de tal forma de que ha disminuido la cantidad de migrantes que en otros años ha pasado por la frontera del Darién. Hasta terroristas hemos tenido en esa frontera que han sido detectados gracias a esas medidas biométricas, por ejemplo, licenciado. Sí, es correcto. Hemos visto anteriormente que han pasado de todo y se han capturado en otros países ya después de haber pasado por el camino del Darién, ¿no? Sí, las autoridades han hecho retenes, han hecho algunos cambios en cuanto a los temas de vigilancia. Ahorita mismo he visto que han entrado un poco más a las comunidades de riesgo, haciendo diversos operativos con diferentes nombres, los cuales pareciera estar dando algún tipo de medida positiva, ya que no se han publicado las nuevas estadísticas de noviembre, diciembre, pero lo que hemos estado revisando y viendo, porque no quiero decir, las estadísticas criminológicas o policiales están hasta el mes de octubre, sí, pero sí se ha notado una pequeña disminución en estos 2 meses de noviembre y diciembre. Por ejemplo, esa cifra de los 501 homicidios que se registraron hasta el mes de octubre, estamos hablando de crimen organizado, de pandillas, criollas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, 501 homicidios nos revela de que sí, ahí hay un componente que está mezclado, ahí te lo pone en general la cantidad de homicidios, pero ahí hay de todo, hay crimen organizado, el delincuente criollo, la persona que por un error le disparó al otro jugando con el arma, o sea, ahí en esos 501 homicidios, que es más de la cifra anterior, en comparación con el año pasado, está contemplado todo realmente. Sí, ¿ha ganado terreno el crimen organizado en Panamá? Bueno, hemos visto algunos casos que nuestras autoridades nos hablan de que algunos casos son, que tienen vinculación, ellos son los que hacen las investigaciones y nos dicen que sí puede estar involucrado algún tipo de crimen organizado en algún acto de esto que se ha cometido delincuencialmente. Si ha aumentado el crimen organizado o no, no podríamos hacer un balance diagnóstico, digamos, científico exacto, porque tendríamos que tener unidades o inteligencia dentro de estos grupos organizados que nos pudiera decir si ha aumentado
Tal vez la cantidad de pandillas nos podría decir más o menos cómo anda, pero lo que las autoridades nos han dicho de que hay aproximadamente 22 activas, es lo que nos dicen, ¿no? Sí, por ejemplo, en cuanto al crimen organizado, hablan de los tentáculos que tienen estas organizaciones y que han penetrado en nuestro país. Por ejemplo, el propio presidente ha mencionado el Tren de Aragua, por ejemplo. Sí, efectivamente, nosotros hemos visto durante el periodo 2024 personas que incluso han sido capturadas en España, en Dubái, en diferentes países que no son los nuestros, en los cuales ya ellos son dirigentes o están dentro de la estructura arriba de las organizaciones estas, y que hemos visto de que Panamá lamentablemente, duele un poco decirlo, pero ha exportado personal a este nivel. Sí. ¿Las pandillas les sirven al crimen organizado, a estas grandes organizaciones? ¿Cómo funcionan ellos en ese mundo oscuro, tenebroso? Bueno, las pandillas tienen su estructura, y tienen su modus operandum, tienen su jerarquía dentro de las pandillas, y sí, para poder estar manipulando lo que le llamaban crimen organizado, pues se necesita todo un tipo de andamiaje, llámese la parte logística, la parte económica, la parte operativa, todo eso se estructura para poder llevar a cabo estas organizaciones criminales. ¿De qué se alimenta el crimen organizado? Por ejemplo, ¿qué quiere de un país como Panamá? Bueno, el crimen organizado se alimenta de todo lo que tiene que ver ilícitamente. Llámese trata de blancas, llámese narcotráfico, llámese tráfico de armas. O sea, todo lo que tiene que ver con temas ilícitos, pues está estrechamente relacionado con el tema este. Y eso es lo que estas organizaciones al final buscan, es lucrar de estos malos actos en los cuales ellos arman todo un andamiaje para poder lograr este tipo de objetivos, que al su final es obtener el dinero fácil. ¿Cómo llegan también hasta las instituciones de todo tipo? Incluso aquí se ha mencionado cómo incursiona, cómo se mete, por llamarlo de alguna manera, en la vida política, que es muy importante en el país, el crimen organizado, precisamente. Sí, has tocado un punto importante, y aquí tenemos que resaltar que todo se mueve a través del dinero, o sea, con la cantidad de recursos económicos que obtienen de diversas actividades, lo que hace es que con ese recurso puede comprar o puede hacer cambios de decisiones y doblegar algún tipo de estructura en la cual le sea de beneficio para seguir dentro de la organización, y con ese modo entonces puede doblegar alguna persona que tenga algún tipo de influencia en la cual le logre dar una armonía con los objetivos que buscan estas personas. Incluso a veces los delincuentes están mejor armados, tienen mejores armas que las propias unidades policiales, que los propios estamentos de seguridad. ¿Dónde consiguen esas armas? Lo vamos a analizar en el siguiente bloque. Vamos a la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Sumado a la expectativa que hay en torno a la reforma de la Caja de Seguro Social, en torno a la educación, la falta de empleo, hay un tema que es un dolor de cabeza para la población panameña, como lo es la inseguridad en el país. Seguimos analizando este importante tema aquí en Contexto. Licenciado Ariel Betancourt le preguntaba sobre el tema de las armas. ¿Por qué parece que los delincuentes están mejor armados que los propios estamentos de seguridad? Para tal efecto, las unidades de estos estamentos. Sí, Diana ha hecho una buena pregunta. Nosotros tenemos un factor, el último índice que yo vi, que lo hacen las organizaciones que tienen que ver con todo este tema de las armas, nos dicen de que Estados Unidos es uno de los mayores productores de armas, y esto viene permeando hacia abajo. Hablaban de, primero pasan a México, donde México tiene un gran problema, tiene casi un
50 y tanto por ciento de armas que entran de forma ilegales a México, y asimismo viene permeando por todo hasta que llega acá, incluso a nuestro país. Nosotros no tenemos un 50% de las armas decomisadas que son extranjeras, pero sí hay un alto índice, creo que estamos en un 40 y tanto nosotros, de decomisos que se hacen que vienen de la parte de arriba, ¿no? Aquí hay una cuestión donde de hacia arriba sube droga y de hacia abajo vienen entonces este tipo de armas, las cuales se utilizan en las pandillas y todo este tipo que tiene que ver. Y por eso pues a veces tienen mayores equipos, más modernos, más sofisticados. También, como expliqué ya anteriormente, los recursos económicos pueden hacer que ellos puedan lograr este tipo de equipos con mayor facilidad. Regresando al tema de los homicidios, ¿hay más saña en los homicidios? Hemos visto algunos casos, no te voy a decir que todos los casos son iguales, pero hemos visto algunos casos en los cuales nos hemos conmovido. Vimos el caso que se ocurrió en el sector de Panamá Oeste, en la forma, tal vez porque la tecnología nos los permitió, tal vez antes ocurría, pero no lo veíamos, donde se ejecuta pues un agente de seguridad, y lo hacen con tal hazaña, con tal forma que la comunidad quede impactada del momento del hecho. Esto no quiere decir que todos los eventos se lleven de la misma forma, pero sí hay algunos eventos que sí han impactado mucho a la comunidad. ¿De dónde pueden ser esos delincuentes? Digo, hay una investigación, ya cada uno ha realizado su hipótesis. Sin embargo, al ver eso, el estilo sanguinario, son personas que no le tienen respeto definitivamente a la vida, licenciado Betancur. Sí, es un punto muy importante el que has tocado. Creo que estos delincuentes, pues, para ellos es como una vida más, una vida menos. Es como un animalito que hoy perdió la vida y ya, punto, adiós. O sea, hemos perdido o tenemos que recuperar esa parte de la población, porque son menores la mayoría de estas personas que incluso han estado falleciendo. Son personas que vienen, cuando tú ves la cantidad de los muertos, son de 25 años hacia abajo. Entonces hablamos de que hay que recuperar esta juventud que se está matando entre ellos, y ahí es donde nuestras autoridades tienen que ponerle mucha atención a esto que está ocurriendo. Sí, ahora, dentro de lo que pueden hacer las autoridades, ¿cómo ve esas políticas públicas, esas estrategias que para algunos no se sienten? Hay un tema de represión que se necesita, que hace falta, que incluso la población lo pide. Quiero ver más policías por mi barriada, quiero ver más policías en la calle, pero hay una parte importante para combatir la inseguridad y la violencia, que es esas estrategias de prevención. ¿Las hay? ¿Existen? Sí. En cuanto a las estrategias de prevención, tendríamos que preguntarle al sistema penal los diversos programas y si esos programas están siendo funcionales y si están realmente resocializando, porque vemos en muchos casos cuando atrapan a estos delincuentes, lo primero que sale a la luz pública es que tenían un cierto prontuario. Entonces hemos visto que las autoridades le perdieron la pista o se perdió la inteligencia y esa persona recayó. Eso por una parte, ¿no? La otra parte es que hay que resaltar que también esto no es un tabú. Cada gobierno durante cada 5 años viene con un libro, con una política diferente, con un sistema distinto. E incluso si el sistema anterior se hacía de la forma A, bueno, ahora nosotros vamos a hacerlo de la forma B. O sea, no hay una política como tal de Estado. Hay de gobierno, no de Estado. Exactamente, que le permita hacer una ejecución a corto, mediano y largo plazo y que sea fluctuante, que sea estable. Ya vemos que salió o se publicó, hay una política criminológica. Esperemos que en algún momento esta se ponga en marcha, se utilice, o simplemente, bueno, que se tomen las medidas que se tengan que tomar, que
para poder hacer una disminución. Sabemos que esto no va a acabar, pero sí podemos trabajar para ver cómo ayudamos a disminuir estos temas delincuenciales. Sobre el tema de la resocialización, recuerdo hace algún tiempo conversando con un sociólogo, decía, Diana, no se puede resocializar lo que nunca ha socializado, cosas que vemos nosotros normales. Eso por un lado. ¿Se puede resocializar un asesino? ¿Se puede resocializar un abusador? ¿Tienen remedio? ¿Tiene que ver algo también con el tema de la edad? Una persona, un jovencito, digamos, 16 años, que ha matado a 3 personas, ¿puede resocializarse? Bueno, te soy honesto, yo no he trabajado ninguno, no soy psicólogo, pero sí sé que hay personas que han podido salir de los problemas delincuenciales. Vemos hoy día personas que son pastores y te dicen, yo maté a 2, 3, yo fui pandillero, yo fui el jefe de la banda tal, y han podido enmendar su camino y cambiar su rumbo. No te voy a decir que todos llegan al mismo destino, porque hay diferencias entre una persona y otra, todos no somos iguales, pero hay que darle la oportunidad. Si una persona sale del sistema penitenciario y no encuentra cómo ganarse la vida, por ende va a volver a regresar porque no conoce otro camino. Para algunos, nuestras cárceles siguen siendo universidades del crimen. Sí, es correcto. Eso es lo que lamentablemente son universidades del crimen, porque incluso cuando estas personas entran a las cárceles, no se le da lo que es una división de que esta persona cometió un delito menor, esta otra persona está aquí por tema de lo que llaman cuando no pagas lo que es la pensión de los padres, la pensión alimenticia. Entonces lo pones en el mismo lugar con un asesino o con otra persona que es narcotraficante. Entonces termina, por una cuestión menor, termina aprendiendo otras cosas, y ahí es donde lo primero que tendremos que hacer en nuestro sistema es clasificación del detenido. Sí, que no se da definitivamente en nuestras cárceles. Seguimos analizando este tema porque sigue o no sale de esa lista de zonas rojas peligrosas la provincia de Colón, y hay que aceptarlo. El crimen ha ganado terreno en diferentes partes del país. En la provincia de Chiriquí decían algunos, bueno, yo antes podía dormir con las puertas abiertas, eso ya no se puede hacer. Seguimos analizando este tema de inseguridad en Panamá aquí en Contexto. Vamos a la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Usted puede dormir con las puertas abiertas, eso era antes. Recuerdo esos cuentos de mi abuela, donde en efecto, puertas abiertas, ventanas abiertas y nada pasaba. Licenciado Betancur, eso ya no se puede hacer. Sí, es correcto. Lamentablemente no vivimos los mismos tiempos. Hoy incluso, y lo hemos visto en varios lugares donde hay mini súperes que incluso tienen que vender su mercancía bajo rejillas, porque no pueden tener las puertas hasta cierta hora abiertas por temor a que los asalten o les roben o sean agredidos de algún tipo de... O sea, hemos cambiado un poco. Lamentablemente, pues no para bien, porque lo mejor era cuando tú dormías tranquilo y te podías... No tenías que preocuparte de si cerraste la puerta o no, porque donde la dejas abierta, alguien se metió, te vandalizó, algo pasó. Te llevan hasta 10, a uno lo llevan a uno. Increíble, sí. Definitivamente se extraen esos tiempos. Como dice la gente, hasta el modo de pensar se lo llevan. Sí, totalmente, licenciado. ¿Qué vamos a hacer con Colón? Digo, hay que reconocer tristemente que los índices de delincuencia marcan en todas las provincias. Por ejemplo, en Chiriquí, desde hace algún tiempo vemos la cantidad de pandillas que existen, Panamá Oeste también, el grado de delincuencia, pero Colón siempre está en esa lista de áreas rojas peligrosas. ¿Qué pasa con Colón? Mira, Colón, he escuchado gente que dice que Colón era una bomba de tiempo, y la realidad es que no se le ha dado las debidas oportunidades a Colón. Colón, si busca los índices de desempleo altos, si buscas la deserción escolar alta, si buscas hogares disfuncionales altos. Entonces, Colón es una provincia que
que también tiene pocas empresas para generar empleo. ¿Qué empresas tiene? Tiene la zona libre, tiene el Canal de Panamá, tiene el ferrocarril. Son unas cuantas empresas. Incluso Colón es una provincia tan olvidada que ahorita vamos a empezar, como comenté, el tema del béisbol, y Colón no tiene un estadio donde ellos puedan practicar. Han sido campeones incluso sin estadio y han pasado gobiernos y gobiernos y gobiernos y no se les ha dado la oportunidad. Entonces, ¿qué le queda al colonense? ¿Cómo sale hacia adelante? O sea, entonces, creo que hay que no solo reprimir, sino que también hay que llevarle otras alternativas a Colón. Si no se las lleva, seguiremos 2024, 2025 y quién sabe hasta dónde, si no le das otra oportunidad al pueblo colonense. ¿Qué ha pasado en provincias como, por ejemplo, Panamá Oeste? Que vemos también un alto índice de criminalidad. Sí, eso tiene su explicación. Antes había lugares como Curundú, Chorrillos, con altas tasas de índices, pero algunas personas fueron migradas o fueron llevándolas a estos otros sectores que también fueron llevando este tipo de costumbres a esos lugares y por eso es que la incidencia se ha marcado hacia esos lugares. Pero claro, en algún momento también eso tiene que, así como ahora en estos lugares que mencioné ha bajado, también con una buena política, con unas estrategias, también puede disminuir. Apelando a su conocimiento como experto en el tema, tenemos que preocuparnos definitivamente, digo, no sé si los niveles, y ojalá que nunca llegue a ocurrir, México es otra cosa. Sin embargo, hay que estar alerta en cuanto a ese trabajo también en conjunto, no solo de las autoridades, no todo podemos dejárselo a las autoridades, sino también como sociedad reflexionar. Mira, yo digo que hay que prestarle mucha atención y hay que ponerle mucho cuidado a lo que está ocurriendo. No creo que lleguemos a esos niveles de México, pero sí vemos un país como Ecuador que ya vivió esta experiencia. Ecuador en un momento empezó a relajar la seguridad, pensando que todo marcaba bien, que todo estaba bien, empezó a bajar todos los temas de seguridad y de la noche a la mañana cuando se dieron cuenta ya esta gente se estaba tomando el país. Entonces empezaron ahora nuevamente a tratar de retomarlo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar preventivamente para no caer y que no ocurra lo que haya pasado en otros países. Aprovechemos el último minuto, ayúdeme a hacer un ejercicio. Vamos a describir brevemente cómo es el delincuente hoy en día, porque el delincuente antes pensábamos, y por estereotipos, el que tiene el aretito, el que se viste, el delincuente no siempre es así. Y también ayúdame a describir cómo es el policía panameño actualmente. Está preparado, no solo físicamente, está preparado mentalmente. ¿Tenemos policías preparados? Mira, nosotros los expertos decimos que la delincuencia muta, ya el delincuente no lo vemos con los pantalones acá abajo, no los vemos, algunos todavía mantienen los tatuajes, pero ya no, los tatuajes ya tratan de no representar a qué pandilla pertenecen, tratan de ocultarse, ya los ves más... con saco y corbata incluso. Sí, la verdad que sí, pero hay que ver que estos delincuentes pues siguen un patrón, siguen una línea, así que siempre van a dejar algún tipo de rastro. Y si me preguntas si la policía está preparada o no, yo pienso que sí, que creo que se pueden preparar más, pienso que se le está dando la oportunidad, que la sociedad espera que ellos ejecuten, esperan ver un policía totalmente, digamos, con los cuadritos, pero creo que en ese sentido están llevando a la policía a un nivel mayor, creo que se le está dando más técnicas y más tácticas policiales para que no caigan en errores que se cometían en el pasado, ¿no? Don Ariel Betancourt, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Contexto. Definitivamente un país con seguridad atrae inversión, un país con seguridad atrae el turismo, un país donde impera la seguridad nos da paz a todos.
a pesar de los problemas domésticos, un país que sea seguro nos da dentro de todo ese escenario tranquilidad. Gracias por acompañarnos. Esto fue En Contexto. Saludos. Las noticias en contexto.